Dentro de semejante desafío que tiene la Argentina de aprender todo esto, ¿cuáles son los agentes socializadores de estas formas que vos planteás? Yo creo que son, ante todo, la vida parlamentaria en el plano político y dentro de una democracia abierta, de una democracia no autoritaria o populista, sino republicana. Porque el debate parlamentario es un ejercicio fundamental de audiencia, es decir, para escuchar. Esto es lo primero. Creo que es muy importante la educación, porque la educación significa enseñar a aprender, más que a transmitir contenidos, a aprender, a descubrir el goce del estudio y del intercambio crítico. Un buen maestro es primordialmente el que enseña a interpretar la realidad y fundamentalmente a saber que hay varias y distintas interpretaciones. En una república democrática hay un centro, que es la vida constitucional, y puede haber una izquierda y una derecha de ese centro, pero lo convergente es el centro, centro-izquierda y centro-derecha. En la vida estudiantil es posible aprender que el bien común es el centro, a partir del cual uno puede estar ubicado a la derecha o a la izquierda. Si son democráticas, las dos van a favorecer el sistema. Si no lo son, vamos a homologar la izquierda a los progres, entre comillas, y las derechas a los gorilas, lo cual demuestra que no son democráticas ni una ni otra. Vos sé que me haces acordar al diálogo que tengo con mis alumnos, porque cuando a veces me hacen una pregunta sobre el tema de los medios, le digo, ustedes para que sean buenos periodistas deben comprender que un medio de comunicación es una de las formas de ver la realidad. No es la realidad en sí. Oscar Wilde decía que es conveniente ser un poco improbable. Claro. Y ahí está fabuloso. La prudencia del que ha aprendido la experiencia. No tener toda la razón es indispensable, pero para eso hay que aprender por qué uno no puede tenerla. Y uno no puede tener toda la razón porque es esencialmente descalificar al prójimo. Claro. Yo tenía un amigo que cuando le hacía una pregunta, una persona a la que tenía mucha consideración, me daba su respuesta con mucha pasión y cuando terminaba decía, pero por las dudas consulta otra opinión. ¿Cómo hacen los matemáticos? Habrás advertido que las demostraciones matemáticas suelen finalizar con una X. La X simboliza el valor provisional de la verdad encontrada. Claro. No es lo definitivo. No, podría haber otro parecer. Ahora, estos son niveles muy altos de civilidad y de civismo, ¿no? Muy difíciles de alcanzar, pero hacia los que es posible tender. Claro. ¿Qué es necesario? ¿Cómo te llevas con el capitalismo? A ver, te hago esta pregunta porque desde que se desapareció esta dualidad, el capitalismo quedó como solo. Y hoy cuando yo veo las elecciones en distintos países, observo que todos los líderes, centro, izquierda, centro, de derecha, de distintas posiciones, todos se remiten al capitalismo. Hasta China. Hasta China. A eso quería llegar. Y vieron que detrás del capitalismo China comenzó a crecer, con todos los otros problemas sociales que a veces se ocultan ellos. Entonces la pregunta es lo siguiente, ¿no estamos ante un gran dilema? Porque sentimos que fuera del capitalismo existe simplemente la nada. ¿Por qué te digo esto del capitalismo? Porque reafirma la individualidad que es necesaria hasta un cierto punto, pero abusiva, pasando a volverse extremista. Por un lado, eso y me parece muy buena descripción. Hay una hiperinflación de la individualidad que desemboca en el individualismo y en el egoísmo. Pero por otro lado, el caso del capitalismo chino es muy aleccionador, porque descansa sobre la ausencia de individualidad. El partido único promueve un capitalismo de Estado donde ética solidaria, entendida como expresión de las libertades individuales, y enriquecimiento o potenciación económica del Estado son incompatibles. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una nación que ha crecido económicamente de manera ejemplar comparándola con otras economías, pero donde los grandes valores éticos de la democracia liberal están totalmente ausentes. Se nos dirá
con las democracias liberales no ha habido el verdadero progreso que era de desear, puesto que la pobreza abunda. Con la democracia china aún no se han incorporado al sistema la totalidad de los habitantes de ese país y solo una minoría por el momento goza de esa posibilidad. Esto es comprensible. Lo que no termina de ser del todo comprensible y compatible es esta coexistencia entre eficacia política y ausencia de ética liberal o democrática que caracteriza a los chinos. Nuestro país parece haber ido allí a buscar apoyo económico. La pregunta es, ¿subsistirán nuestros valores democráticos cuando la proveniencia del apoyo económico que acaso recibamos proviene de un país donde reina un partido único y donde la razón individual está descalificada porque significa un riesgo enorme para el Estado? La única respuesta que yo tengo por ahora es la que tuvo lugar hace unos años, cuando en Noruega le dieron el Premio Nobel de la Paz a un gran escritor chino, y el Estado chino le informó a Noruega que de entregársele el Premio Nobel a esa personalidad china, las relaciones comerciales con Noruega se verían afectadas. Con lo cual Noruega se abstuvo. Mira vos. Bueno, quiero hacer una aclaración, no es que estoy en contra del capitalismo, lo que creo que me parece que es un sistema perfectible. Lo que yo te quería plantear es esto, dentro del capitalismo busquemos modificarlo, porque me gusta esto, el planteo de las libertades, de buscar la excelencia, del compromiso, de la responsabilidad, ¿no es cierto? El capitalismo en el marco de una democracia republicana es una oportunidad extraordinaria para el autoperfeccionamiento. Claro. Pero nunca puede ser a expensas de un concepto político en el cual la libertad de expresión tenga lugar. Quizá nos digan, mañana habrá lugar para la libertad de expresión, como nos dijo en este país un día un gobernante militar, que hay tres tiempos. Primero, la economía, después el desarrollo de las instituciones y por último la libertad personal. Yo creo que no, que tiene el desafío grande es la simultaneidad de estos procesos, y es el desafío grande porque nos ha enseñado el comunismo que el desarrollo de una vida estatal absorbente y exclusiva termina por quitarle significación a la vida personal. Y el desarrollo de una hiperinflación de la vida personal en un capitalismo salvaje desemboca en una profunda indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Estamos hablando indirectamente, y ahora nos vamos a meter de lleno, que a veces la política degenera en dogma. ¿Por qué digo que degenera en dogma? Porque desde el momento que aparece el dogma, esa verdad absoluta, ya se pierde la capacidad individual y además la individualidad. Se terminó el pensamiento. Hay que seguir el dogma. Y el dogma genera además un fanatismo, otra degeneración más de la vida humana. Es interesante, muy interesante lo que planteás, porque ante todo yo diría, con respecto a tu comentario, que la propensión a vivir dogmáticamente puede ser combatida, pero no puede ser desarraigada de nuestra especie. Debe ser combatida, pero no puede ser desarraigada. ¿Y por qué no puede ser desarraigada? Porque el dogma brinda una ilusión muy tentadora, que es la ilusión de lo inequívoco, de que uno ha encontrado la verdad y por lo tanto amparo en la verdad. En el dogma se produce una homologación muy significativa y discutible, que es la homologación entre la palabra y la cosa. Lo que yo digo equivale a la naturaleza de las cosas. Y por lo tanto, en nombre de esa equivalencia puedo matar y morir. Porque el dogma me viene a decir, por fin se han reconciliado la palabra y la cosa. Ahora, una concepción más democrática del lenguaje enseña que las palabras se acercan al significado de las cosas, pero no lo agotan. Razón por la cual hay lugar para otra interpretación, como decía tu amigo. De manera que podemos vivir combatiendo el dogma, pero difícilmente lo desarraiguemos porque el hombre se cansa de vivir a la intemperie,
es decir, expuesto a una interpretación incesante de los valores y necesita verdades inamovibles. A veces hay órdenes en los cuales la estabilidad de los valores es imprescindible, desde el más prosaico, como puede ser qué significa un semáforo en rojo, hasta la Constitución Nacional, que no pide cambios perpetuos porque de lo contrario no tendría valor doctrinario. Pero entre un extremo y otro está el espejo. El espejo es ese lugar donde podemos aprender a desconocernos y a tratarnos de usted cada tanto. Uno debería frente al espejo decir cómo le va y no este soy yo. El cómo le va significa cierta distancia con una familiaridad abusiva. El dogmatismo promueve familiaridades abusivas bajo la forma de un imperativo. Establece qué quieren decir las cosas. Y la ironía más bella que yo escuché acerca del dogmatismo se la debemos a John Locke. John Locke en el siglo XVII dijo: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Claro. Y bueno, hay muchos que en la Argentina en la política tomaron eso. Así es. Pero coincido con vos, también quiero hacer una aclaración. No es que estoy en contra de los dogmas, porque también son necesarios. Soy un ser humano que necesita no estar en la intemperie y tener ciertas certezas y seguridades, aunque sean actitudes subjetivas y sea una ficción. Son ficciones necesarias. Absolutamente de acuerdo con vos. El porque tema no está en la todo es desmesura. certeza. Claro. El problema está en la desmesura de todo. Bien. En el caso opuesto, por ejemplo, Pedro, si uno dice es necesario promover la libertad de interpretación, pero no la anarquía de los sentidos, de los significados. Yo no puedo partir del presupuesto de que todo es interpretable y que ninguna interpretación es valedera porque otra puede serlo también. No hay nada más difícil que el matiz. Sí. Bien, pero yo no coincido con los nihilistas, los que te dicen no estoy de acuerdo con lo tuyo, pero no propongo nada. Creo en el no lugar, no existe. Siempre hay un lugar y siempre hay un orden. Sin advertir que están proponiendo algo, es no creer en nada. Que no creer en nada. Para terminar esta extraordinaria conversación, quiero irte a otro lugar, al tema de la felicidad. Estoy leyendo un libro muy interesante, decía el libro, si le preguntamos al hombre moderno, que está tapado de tecnología, de artefactos, de bienestar, medicina, avance, evolución, todos los medios de transporte, domina la naturaleza, si es feliz, muchos nos dirán que no. Y si uno le hubiese preguntado a un habitante del medioevo si era feliz con todo lo que le faltaba, pisos de tierra, adobe, tal vez nos decía que sí. Yo creo que también nos diría que no. Pero ¿Ah, sí? ¿por qué te voy a decir que no? Vamos a ver. A mí me parece que lo prudente es aspirar a ser una persona que conoce cada tanto la alegría, más que la felicidad. Bien. La felicidad pasa por ser un estado definitivo de júbilo, de entusiasmo. Yo prefiero la alegría, es decir, ese sentimiento de plenitud circunstancial que cada tanto invade nuestra vida a través de una emoción excepcional como la amistad, el amor, el recuerdo, ¿no es cierto? La alegría va y viene, y es mejor que vaya y venga para que nosotros aprendamos más sobre nosotros mismos, que somos seres transeúntes. Bien. ¿No? Si yo parto de la idea de que debo alcanzar la felicidad, es porque aspiro a instalarme en una especie de paraíso. Yo no le deseo a nadie que sea feliz, le deseo que aprenda a ser alegre. Y creo que sí, en la Edad Media hubo hombres que conocieron la alegría y hoy también. Todo depende de que no tengamos relaciones fetichistas con las cosas y las personas. Es decir, que tengamos la posibilidad de vernos sorprendidos por una emoción inesperada, y eso me lleva a contarte el mejor piropo que yo escuché en mi vida. Me hubiera encantado decirlo, pero lo escuché. Caminaba yo por una calle, por una vereda en Buenos Aires, delante de mí iba un muchacho y hacia nosotros venía una chica muy bonita. Cuando estuvo a 1,5 metros de él, él abrió los brazos y le dijo: me salvaste el día. Que es el piropo más notable que yo oí en mi vida. Claro. Ella, que venía ensimismada, de pronto levantó los ojos y comprendió, quizá en un instante,
que ella no tenía el monopolio de su significado. Ella quería saber quién era, estaba preocupada, envuelta en sus temas, y de pronto significaba para otro otra cosa. Era alguien que alcanzaba otro significado para otro. Esto es para mí en la fuente de la alegría, poder significar para otro algo quizá distinto de lo que pensamos de nosotros mismos cuando no nos estimamos demasiado. Ser amado es tener la oportunidad de significar algo grato, o más grato a veces de lo que significamos para nosotros mismos. Espero haberte entendido. Vos lo que decís que no importa, a ver, el qué, sino la justa medida de aquello. Perfectamente. Eso es lo que quise decir. Porque si vos me decís, a ver, la alegría es buena, pero la alegría permanente no es buena, en su justa medida. Muy bien, porque la permanencia desemboca en la costumbre en la indiferencia, y la indiferencia en la apatía. Claro, ya pierde el sentido, la esencia. Pues la esencia de las cosas están en esto, en que se pueden volver a repetir sistemáticamente, periódicamente, pero que no es una cosa continua. Por eso la poesía es extraordinaria, porque la poesía nos sustrae a los significados que a fuerza de ser fijos terminan por llevarnos a la indiferencia, y nos brinda de las mismas cosas otra mirada, un sentimiento nuevo, ¿no? Pintar, escribir poesía, hacer música, significa renovar el significado de las cosas. Bien. Bueno, te quiero decir que yo he sentido en esta conversación que era un acto de poesía. Fue un placer. Es recíproco. Bueno, fue un placer estar con vos y muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Hasta pronto.